Ya era una presentación, es lo de menos, ¿verdad? Soy nefrólogo, trabajo en una unidad de cuidados intensivos. Ahorita por obvias razones me asignaron al área COVID y pues les voy a compartir un poco de esta revisión que hice. Es un tema amplio y a pesar de que el COVID tiene de diciembre a la fecha, hay infinidad de artículos y estudios epidemiológicos, de fisiopatología, y lo único que nos importa, que es el tratamiento, pues de eso no hay. Bueno, quisiera tocar un poquito de historia, ¿verdad? A mí me gusta mucho esto de la infectología y durante todo el transcurso de la vida del ser humano en la Tierra, ha habido muchas epidemias, ha habido muchas pandemias, y esta imagen que les muestro es esa pirámide, ¿verdad? De este lado vemos los años a lo largo, pues desde la Edad Media, del siglo XVIII, que fue cuando más pandemias ha habido, sobre todo pues las asociadas a algunas bacterias como la peste bubónica, la peste negra. Y bueno, el tamaño no es el tamaño ni del virus, ni de la bacteria, ni de nada. El tamaño de estas ruedas que ustedes observan es simplemente la magnitud de letalidad que tenían, o que tuvieron, mejor dicho, estos microorganismos. Como podemos ver, pues la más letal pues fue la peste bubónica. Y pues bueno, así buscamos al COVID y pues lo encontramos hasta abajo, ¿verdad? Y todavía en crecimiento. Evidentemente esto todavía no se acaba y todavía se ve como que va a durar unos meses más hasta que quizá tengamos una vacuna o pues definitivamente incremente el número de contagios. Y lamentablemente, a pesar pues de nuestros avances tecnológicos, se encuentra en el lugar número 15 de los microorganismos más letales en relación a las pandemias. Y bueno, observamos pues que en el último siglo, pues la mayoría de los virus que ocasionan estas pandemias son virus respiratorios. Y ya antes de 1900 para abajo, pues eran generalmente microorganismos que ocasionaban pandemias gastrointestinales. Y de todos los virus que en los últimos 20 años han ocasionado epidemias, no tanto pandemias, pues encontramos tres tipos de coronavirus, ¿verdad? Entonces el coronavirus pues, es un virus que ha mutado, que le pegó al humano y que va a estar con nosotros. Si no es seguramente va a mutar y nos va a afectar de otra forma. Es malo este virus. Y bueno, finalmente, para entrar un poquito ya en lo que es esta infección por el coronavirus, y el comité pues de taxonomía del virus le ha llamado SARS-CoV-2. No le llaman SARS-CoV-1 porque ya existía, ¿verdad? Pero bueno, le pusieron SARS-CoV-2 y bueno, es el nombre del nuevo coronavirus que causa infecciones respiratoria aguda ocasionada por el virus denominado COVID-19, y pues ya conocen pues que se originó ahí en Wuhan, en China. Y bueno, el problema de esto pues es que si hubiera quedado ahí con los chinos, ¿verdad? Y son un montón de gente y se infectaron bien poquitos, pero bueno, lo distribuyó por el mundo y ahora nos tocó a todos nosotros. Y pues este es un virus que afecta a todo el mundo. El Johns Hopkins tiene una estadística que se actualiza diariamente está así actualizándose. Si se fijan aquí, hasta lo actualicé hoy en la mañana, ¿verdad? Y a las 9:30 de la mañana. Y bueno, el número total de casos reportados mundialmente, y obviamente este número de casos es menor al real, ¿verdad? Existen muchísimos países, sobre todo en África, Latinoamérica, países de Asia, donde está subregistrado de manera considerable la infección por el virus, debido a, pues, evidentemente a la falta de pruebas, ¿verdad? Tanto rápidas como de pruebas de PCR, sobre todo, que son más costosas, y por la cuestión de que no le toman a todo mundo por cuestiones también a veces hasta políticas.
Y bueno, el número total de casos en el mundo hasta ahorita, hasta el día de hoy, es de 18.851.000, o sea, pues ahí vamos, ¿verdad? Y esto pues va a ir creciendo hasta que tengamos la vacuna o alguna medida más efectiva que solo el confinamiento. Y en relación a los países que tienen pues mayor número de casos, pues México está en el 6º puesto. Ahí vamos, ¿verdad? Vamos escalando bien. Ya tenemos casi 500.000 de personas positivas, seguramente pues esto es el doble. Y en relación a la mortalidad, pues vamos en el 3er lugar, ¿verdad? Sí, ahí sí somos buenos, no ganamos en fútbol, pero ¿qué tal en no acatar las medidas de transmisión? Y entonces, pues esto solo hace que tengamos una mortalidad elevada y un número de funciones más altos. ¿Qué quiere decir? Que, no, pues ¿cómo puede ser que nosotros tengamos un número de casos en el 6º lugar y en realidad tengamos un 3er lugar en muertes? Pues una de las explicaciones es muy sencilla, ¿verdad? Nuestra población pues es más obesa, hipertensa, diabética, pero sobre todo nuestra población está pues infradiagnosticada, ¿verdad? No se le hacen pruebas a todo mundo, no se hacen chequeos, no se están registrando ni diagnosticando pacientes asintomáticos o con infecciones leves, o cuadros clínicos, perdón, leves. Y bueno, ¿y qué hay de México? En México la actualicé al día de ayer y bueno, en México hay confirmados 456.000 pacientes con PCR positiva. Esto es todos los que son confirmados por IgG o IgM, pruebas rápidas, inmunoglobulinas, esos no están en esta estadística. Y pues entonces, pues esto que dice aquí de positivos estimados, pues seguramente es el doble. Yo no creo pues que solo se les hayan escapado 40.000. Y la otra es el número de pacientes que han fallecido, ¿verdad? Que ya casi le estamos pegando a los 50.000 pacientes. Pues como en todo el mundo, pues se ha encontrado mayor frecuencia en hombres. El 26% de los pacientes que se diagnosticaron requirieron hospitalización, 73% se les dio manejo ambulatorio, y las principales comorbilidades pues son las mismas que en Estados Unidos, ¿verdad? Hipertensión, obesidad, diabetes y afortunadamente en menor proporción tabaquismo. Bueno, ¿y cómo están en relación a las diferencias entre el sexo? En otras partes del mundo, por ejemplo, como España, Italia, había más contagiados mujeres, pero aquí no, ¿verdad? Aquí somos más tercos los hombres y usamos menos el cubrebocas, usamos menos, o acatamos menos las medidas de distanciamiento y evidentemente el confinamiento pues no se lleva como se debería. Entonces, la mayoría de los pacientes confirmados pues son hombres. Así los pacientes hospitalizados, o sea, los pacientes que ya requirieron hospitalización casi siempre, ya sea por disnea, por hipoxemia o por alguna condición de gravedad, es el 61% son hombres, y la gran mayoría de los fallecidos, hasta en un casi 65%, son también hombres, ¿verdad? Entonces, nos estamos enfermando más los hombres, nos hospitalizan más, nos ponemos más mal y nos morimos más que las mujeres. En cuestión de la frecuencia acumulada por edad, observamos que la mayoría está entre los 40 y los 80 años de edad, con el mayor pico entre los 60 y 69 años, ¿verdad? Que es la gente que debería estar en confinamiento absoluto. No quiero decir que sean los que menos acatan, sino que simplemente acuérdense que un 30% de los pacientes que se infectan son portadores asintomáticos, son los chavos, ¿verdad? Que siguen de fiesta, que se contagian, que están asintomáticos o que a lo mejor tienen síntomas muy leves y que van y contagian a sus familiares, a sus padres. Y en relación a la tasa de letalidad,
esto es así muy importante, la tasa de letalidad es mayores de 50 años y va creciendo de manera exponencial, ¿verdad? A mayor edad, mayor tasa de letalidad, y observamos como mayores de 80 años se muere pues casi la mitad de los pacientes. Y bueno, si los dividimos en hombres y mujeres, pues observamos lo mismo, ¿verdad? Este es el número de casos confirmados y observamos pues mayor o el predominio de hombres, sobre todo entre los 30 y los 60 años, de los que requieren hospitalización, sobre todo en mayores de 50 años, con una proporción muy alta de hombres. Y fallecidos, pues también todavía más, ¿verdad? O sea, mayores de 50 años, hombres, son los que más están falleciendo, sobre todo en el grupo de entre 60 y 70 años. Y bueno, si los dividimos por las condiciones o comorbilidades que tienen los pacientes, y bueno, en relación al tema que me pidieron dar, porque pues hablar de COVID, como ya observaron bien, tenemos muchísimas pláticas, y existe muchísima información en todo el mundo, en diferentes áreas de la medicina. Y bueno, en relación a la comorbilidad, que es enfermedad renal crónica, observamos que afortunadamente no se han registrado muchos pacientes, y que de los 5.500 que se han registrado, lamentablemente falleció más del 60%. ¿Y cuándo se presentan los síntomas? O sea, o a los cuántos días requiere el ingreso a un hospital el paciente que se infecta. Normalmente nos han dicho que la mayor gravedad se encuentra entre el día 8 o 13 después del inicio de los síntomas, pero como observamos aquí, los pacientes que se han hospitalizado, la gran mayoría es al día 5, ¿verdad? O sea, tienen 5, 4, 5, 6 días de síntomas y requieren hospitalización. Pero eso sí, desde los días transcurridos del inicio de los síntomas al haber fallecido, ahí sí, ¿verdad? De los 8 a los 13 días, más o menos. ¿Quién tiene un riesgo alto de infección? Los que tienen mayor riesgo de infección, esto es de infección, no de mortalidad ni de gravedad, ¿verdad? Simplemente, ¿quién se infecta más? Se infectan más las mujeres. Vimos que en México no, ¿verdad? Puede ser porque nuestras estadísticas no son tan confiables. No, pues depende, ¿verdad? Estas estadísticas son mundiales, entonces se están infectando más las mujeres que los hombres en el mundo, no en México. Y los adultos de edad media, ¿verdad? Y esto es evidente, pues son los que más andan en la calle, ¿verdad? La gente que todavía tiene que trabajar, o la gente que simplemente no hace caso, y la gente que no tiene ninguna enfermedad y que entonces dice, no, pues a mí no me va a pasar nada, ¿verdad? Y entonces esa gente entre los 25 y los 50 años, pues es la que tiene mayor riesgo de infección. Y lamentablemente, pues también se ha visto que pues, se infectan más los pobres que los ricos, tienen pues, menos capacidad para acatar las medidas de distanciamiento, inclusive para usar cubrebocas que sean realmente efectivos o estarlos cambiando de manera periódica. Y por otro lado, se ha observado que tienen más riesgo de infección las minorías étnicas, ¿verdad? De acuerdo pues a la raza en algunos estudios, se ha observado pues que se encuentran con mayor riesgo de infección en el Reino Unido, las poblaciones asiáticas. Recuerden que en varios países del mundo los asiáticos o los chinos tienden a vivir ahí en colonias, ¿verdad? Así en colonias ahí confinados, y la gente de otros grupos étnicos, ¿verdad? ¿Quién tiene mayor riesgo de enfermedad severa? Tienen más riesgo los hombres que las mujeres, tienen más riesgo, ya lo veíamos, ¿verdad? También en México es lo mismo, tienen más riesgo de los ancianos que los hombres, y esto tiene un efecto, pues es exponencial. Quiere decir que a partir de los 50 años tienen más riesgo de que les dé una enfermedad grave, y sobre todo después de los 70 años el riesgo relativo, el hazard ratio, es de manera exponencial, va creciendo. ¿Y quién tiene mayor riesgo de fallecer, verdad? Mayor letalidad? Pues también los hombres, y también los ancianos, muchísimo más, ¿verdad? O sea, estamos hablando de hazard ratios en hombres de 11.6, o sea, súper alto. Y esto quiere decir que si eres hombre y viejito, pues mejor quédate en casa, ¿verdad?
¿Y cuáles son los factores de riesgo asociados a muerte por COVID? Y bueno, aquí viene una lista enorme, ¿verdad? De este análisis grande que se le realizó a 17 millones de pacientes que se incluyeron en el estudio, y observamos a los pacientes con enfermedad renal crónica, que son los que tienen una disminución de la tasa de filtrado glomerular de menos de 60 mililitros minuto, como tienen un hazard ratio mayor. Y si esto pues lo llevan a otros estudios, a lo mejor no con tantos pacientes, pues se vuelve a repetir lo mismo, se repite, y siempre son factores de riesgo muy similares, ¿verdad? Los mayores de 65 años, pacientes que sí desarrollaron inclusive algún tipo de trombocitopenia, desarrollaron ARTS, evidentemente es el grupo pues de mayor riesgo. Y entre los que sobrevivieron y no sobrevivieron, los pacientes que desarrollaron lesión renal aguda, pues uno de los que tiene un riesgo más alto, ¿verdad? Que es el tema que me pidieron dar, que es lesión renal aguda en infección por COVID. El problema no es que hagan nada más lesión renal aguda y ya, ¿verdad? Sino que esto interacciona, ¿verdad? Mayor lesión renal aguda, mayor retención hídrica, esto puede ocasionar daño hepático y viceversa, daño cardíaco y viceversa, más daño pulmonar y viceversa. Entonces, pues esto es un círculo ahí vicioso, ¿verdad? En donde si desarrolló lesión renal aguda, pues aguas, porque ese paciente tiene una alta tasa de mortalidad. Y si seguimos viendo estudios, observamos pues que la enfermedad renal crónica tiene unos ratios muy altos, ¿verdad? De 5, inclusive comparada con otras enfermedades, ¿verdad? Falla cardíaca, EPOC, falla del ventrículo derecho, diabetes. O sea, el tener enfermedad renal crónica te genera un mayor riesgo de mortalidad o de agravamiento del COVID. Y bueno, vamos a hablar sobre el COVID y el riñón, ¿verdad? Que me lo tienen ahí enfermito y en confinamiento, pero en confinamiento porque ya le dio COVID, ¿verdad? Y no porque haya acatado las medidas. El virus, como ya vimos, pues estos coronavirus, la mayoría de ellos se transmiten por infección respiratoria. Y estos virus tienen la peculiaridad de que se unen a la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿verdad? El pulmón es uno de los órganos que tiene mayor expresión de esta enzima convertidora de angiotensina, y observamos cómo en este gráfico, perdón, en esta ilustración, cómo se une el virus SARS-CoV-2, tiene sus receptores, una proteína, ¿verdad?, que le llaman proteína espiga, y esta proteína espiga es la que se une o tiene mucha afinidad por la angiotensina 2, la enzima, perdón, convertidora de angiotensina 2. Esta enzima sirve a modo de receptor en la célula, o sea, está en la membrana celular, y entonces está aquí anclado a la membrana celular, y llega el virus y se pega. Y tiene que estar en presencia de esta proteína transmembrana relacionada a la serina 2, nombre raro pues y largo, pero esta TMPRSS2 tiene que estar presente para que se pueda activar la internalización del virus, ¿verdad? Por medio de endocitosis, el virus entra por endocitosis y bueno, y penetra en la célula, se replica y bueno, ya incrementa la expresión de los receptores de angiotensina, perdón, de esto, enzima convertidora de angiotensina 2, y esto genera pues que se pueda pues replicar de manera más fácil. Tiene diferentes daños o mecanismos de daño celular. El primero de ellos es el efecto citotóxico directo sobre el receptor. Bueno, aparte de que lo usa, lo destruye. Lo usa y luego lo destruye. Es un virus, pues, así como la mantis religiosa, que nada más utiliza al marido y luego ya lo mata. Y luego nos encontramos con la disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo es esto? Pues si tunemos nosotros nuestra angiotensina 2 y tenemos nosotros nuestro receptor de angiotensina 2, entonces a la hora de que el COVID llega y se une a esta angiotensina 2,
Entonces, no puede existir la conversión. Acuérdense que la angiotensina 2 convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2 y en otros tipos de angiotensinas, pero las más importantes pues es la angiotensina 2. Y entonces, al llegar y estar o unirse a la angiotensina 2, esto genera un incremento pues de la angiotensina 2 con mucha disregulación del sistema renina-angiotensina. Y acuérdense pues que la angiotensina 2, aparte pues de que es un vasoconstrictor, pues también una molécula proinflamatoria y que favorece el remodelado de los tejidos, ¿verdad? Es proliferativa. Entonces, hace que proliferen las células y hace que incremente pues la respuesta inflamatoria y la permeabilidad vascular. Entonces, ese es uno de los mecanismos un poquito más estudiados. Quizá pues ya luego en un mes mañana mismo nos digan que existen otros mecanismos, pero hasta el momento estos son los más demostrados. También, como ya saben, ¿verdad? Y el por qué estamos dando pues tromboprofilaxis o anticoagulación plena, es el hecho de que el COVID genera mucho daño endotelial. Las células endoteliales también tienen estas angiotensinas a modo de receptores, y entonces esto genera un daño sobre la célula endotelial y un estado proinflamatorio trombótico. No solo genera pues que la célula endotelial incremente pues la producción de algunas citocinas, sino que genera apoptosis, y esta apoptosis acarrea la llegada de otras células, y pues llegan macrófagos y llegan otras células del sistema inmune, y entonces empiezan a producir un montonal de citocinas, predominantemente interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y empiezan actividad vías del complemento, vías de la coagulación. Por eso hay pues eventos trombóticos frecuentemente, por eso estamos nosotros midiendo dímero D, y entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad?, entre la inflamación y la trombosis. Y bueno, eso que pasa pues generalmente o inicialmente en el pulmón, pues se puede replicar en cualquier parte del cuerpo. El virus puede afectar cualquier órgano. Ya observamos pues que nadie se le escapa, y inclusive pues uno de los datos clínicos que sirven mucho en el diagnóstico diferencial, aunque no están presentes en todos los pacientes, es esa pérdida del olfato y del gusto. Entonces, en relación a las manifestaciones extrapulmonares, el riñón es uno de los órganos más frecuentes. En una literatura estadounidense inclusive dice que es el segundo órgano de importancia en donde se genera mayor lesión. Y si se llega a afectar o desarrollar lesión renal aguda, recuerden que eso se asocia con una alta mortalidad, ya lo veíamos. Y bueno, ¿cuándo presenta esto? Pues esto es variable. La mayoría de los estudios, los pacientes desarrollan lesión renal aguda por COVID alrededor del día 19 del cuadro. El riñón, pues es el segundo órgano más afectado cuando los pacientes requieren de unidad de cuidados intensivos y que tienen ciertas fallas orgánicas. Y entonces debemos saber cuál es pues el mecanismo de daño en el riñón y qué es lo que sospechamos, porque en realidad pues no tenemos la evidencia, ¿verdad? O sea, se están corriendo muchos estudios en animales, es difícil hacer estudios en humanos, ¿verdad? Y entonces, pues esto quizá cambie, pero bueno, hasta el momento esto es lo que creemos o lo que sospechamos fuertemente, es que el virus, este virus de COVID, llega a la célula, se une a este receptor que no es un receptor como tal, pero bueno, lo usa como receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, y esta enzima convertidora de angiotensina 2 hace que se internalice, y entonces empieza la replicación de ese virus. Ya que empieza la replicación del virus, es importante pues conocer que esta replicación por sí sola en cualquier tejido puede generar daño. Entonces,
el propio virus genera lesión renal aguda, así por daño citotóxico directo, sin necesidad de algún otro mecanismo. Pero pues los pacientes, pues son pacientes que si desarrollan NASH, tienen hipoxemias severas con acidosis láctica, baja perfusión renal, y entonces esto genera mayor riesgo de necrosis tubular aguda. Y también son pacientes que su estado de sepsis con liberación de citocinas, de interleucinas, pueden generarle un estado de choque séptico por el puro virus, por la pura viremia, por la pura respuesta inflamatoria, un shock distributivo, y esto generar hipotensión que genere también a su vez hipoperfusión renal y necrosis tubular aguda. Aparte, no fuera poco, pues, como hacen efectos tromboembólicos, tanto venosos como arteriales, pues llegamos a usar no tan raramente, porque hasta en un 25-30% hacen trombosis graves. A veces ocupamos algún estudio contrastado, sobre todo pensando en tromboembolia pulmonar, y entonces cuando solicitamos pues medios de contraste en este paciente que tiene varios factores de daño, pues le estamos generando nefrotoxicidad. Si a eso le sumamos que usamos antibióticos que también son nefrotóxicos, ¿verdad? Como la vancomicina, la piperacilina, tazobactam o algunos otros antibióticos, pues también genera mayor nefrotoxicidad. Si a eso le añadimos que algunos médicos todavía pues utilizan AINES en pacientes críticos, pues más daño renal. Y y si está un poquito hipertenso el paciente, usamos Cara-2, trae algo de edema, usamos diurético, entonces pues esto se vuelve así una avalancha de medicamentos que le pueden condicionar daño renal sin necesariamente tener daño por el propio COVID. Y por último, y lo más importante, y también algo ya estudiado, es esa tormenta de citocina, ¿verdad? Que le llama estado de hiperinflamación, en donde no todos los pacientes la desarrollan. ¿Quiénes la desarrollan? La desarrollan los pacientes que tienen en su respuesta inmune células natural killer, y estas células natural killer que deberían pues de inhibir a los macrófagos o detenerlos para que no sigan produciendo más citocinas, no los inhiben, y entonces pues estos macrófagos superactivados generan una tormenta de citocinas, y esto genera pues también daño pues en diversos órganos. Y pues obviamente pues la lesión renal aguda condiciona mayor mortalidad. Este es un mapa conceptual elaborado en España. En España, la verdad es que la nefrología está muy avanzada y ellos publican mucho, y ellos están haciendo sus estadísticas muy buenas en relación a COVID. Y bueno, tenemos entonces que el COVID puede afectar a cualquier persona, ¿verdad? Población general, pacientes sanos o pacientes con enfermedad renal crónica, ¿verdad? En cualquier estadio de la enfermedad, inclusive pacientes que ya están en terapia de reemplazo renal. O sea, no discrimina, ¿verdad? No, tú estás malito, a ti no te afecta nada de eso, este virus agarra parejo, ¿verdad? Y entonces los pacientes pues en hemodiálisis son pacientes de riesgo, ¿verdad? Pues son pacientes que tienen que salir forzosamente de su casa, que muchas veces tienen que usar el transporte público por falta de recursos, y que tienen que ir a una unidad extrahospitalaria la mayoría del tiempo, en donde están en contacto con otras personas y también en riesgo pues de infección por COVID. Y bueno, en cualquier momento puede ser sano, puede estar enfermo, pues puede desarrollar daño renal, ¿verdad? Ya sea de lesión renal aguda o agudización de su daño renal ya crónico. Y bueno, los mecanismos de daño renal que se han visto en COVID, pues se ha visto que obviamente por todas las condiciones de un paciente crítico desarrollan necrosis tubular aguda. Pero aparte de la necrosis tubular aguda, pueden desarrollar lesión microvascular, ¿verdad? Lesión microvascular, lesión macrovascular, eventos trombóticos, microangiopatía trombótica, inclusive se ha visto, ahorita vamos a ver algunos casos de lesión glomerular con glomerulopatías, como es la glomeruloesclerosis focal segmentaria. Y pero afortunadamente estas microangiopatías trombóticas, síndromes nefróticos por colapsante y necrosis tubular aguda son la minoría de los casos.
la mayoría de las veces desarrolla una tubulopatía. ¿Qué quiere decir? Que afecta los túbulos, sobre todo el contorneo proximal, y entonces genera un síndrome de Fanconi, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar un síndrome de Fanconi? ¿De qué me está hablando el doctor, verdad? Pues el síndrome de Fanconi es una ausencia de la función de reabsorción del túbulo contorneado proximal, en donde no puede reabsorber glucosa, no puede reabsorber ácido úrico, no puede reabsorber fosfato. Y entonces, ¿qué vamos a observar en el contexto clínico? Fosfaturia, uricosuria y glucosuria en paciente no diabético. Entonces, pues estos son los datos que pueden orientarnos y que puede ser inclusive la antesala de que desarrolle lesión renal aguda. Entonces, pacientes con COVID pídanles exámenes generales de orina, ¿verdad? Y ese es un punto bien importante. Bueno, puede haber pues, disfunción de otros órganos, anormalidades electrolíticas, puede tener daño renal por el síndrome cardiorrenal, hipoxemia, etcétera. El COVID pues, también se ha asociado a SIAD y por sí solo puede ocasionar, sin necesidad de falla renal, puede ocasionar cirrosis metabólica y puede ocasionar hiperlactemia. También, pues todo esto pues incrementa la mortalidad, no cabe duda, ¿verdad? Y bueno, existen dos opciones de tratamiento, pues hemodiálisis o diálisis peritoneal cuando requieren soporte renal en pacientes que se encuentran con lesión renal aguda grave. Bueno, siguiendo con un poquito de la fisiopatología, ya hablamos de que el angiotensinógeno se encuentra en el hígado, se transforma en angiotensina 1 por medio de la renina producida en el riñón y luego por medio de la enzima convertidora de angiotensina, que es aquí el que se le une el COVID, produce angiotensina 2. Aquí nada más lo puse para recalcar esto, ¿verdad? La activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, ocasiona vasoconstricción, inflamación y fibrosis. Entonces, todos estos son los mecanismos, inclusive en influenza ya está bien estudiado, que generan parte de esto que es el ARTS y que es tanta inflamación y fibrosis en el tejido pulmonar. Y entonces aquí llega, ¿verdad? El virus se une a esta enzima convertidora de angiotensina por medio de esta proteína transmembrana relacionada a la serina 2, se internaliza el virus y ya en el núcleo, es un ARN virus, ¿verdad? Entonces produce la transcripción y entonces empieza a replicarse el virus. Pero no solo se replica el virus, se replica el virus y aparte incrementa pues la expresión de estos receptores para poder unirse más a otros virus. Y entonces todo esto hace pues que hay una disregulación enorme de la angiotensina con sus efectos deleterios a nivel sistémico. También la lesión renal aguda en COVID, pues es lo mismo que hablábamos, no solo pues se une a este receptor pues de la enzima convertida en angiotensina 2 y entonces este mismo también puede ocasionar alteraciones de linfopenia, activación de las células mieloides y la tormenta de citocinas. A mayor activación de angiotensina 2, activación del complemento, reducción de angiotensina 1 a 7 y todo esto favorece la hipercoagulabilidad y la microangiopatía trombótica sistémica. También existe el daño directo del virus, ya vimos que pues, puede afectar el pulmón directamente, puede afectar también los túbulos del riñón y el glomérulo, sobre todo los podocitos, pero también llega a afectar el músculo. Entonces, cuando afecta el músculo, puede generarle rhabdomiólisis. Entonces, en estos pacientes siempre hay que estar al pendiente de medir CPK y de ahorita que está ahí un poquito de moda, el empleo de las estatinas por su efecto pleiotrópico, siempre estar al pendiente de la CPK para evitar que tenga una mayor rhabdomiólisis ahora por estatinas, ¿verdad? En esta pues ignorancia que tenemos ante el tratamiento del COVID, pues andan metiéndoles de todo, ¿verdad? Así, algunos con fundamento ahí medio fisiopatológico, algunos por algunos estudios en in vitro que tiene alguna cierta utilidad, pero que pocas cosas han demostrado su utilidad y que sí la combinación de estos fármacos, que muchos se depuran por vía hepática, sí genera mayor toxicidad. Y bueno, entonces pues ya para enfocarnos un poquito en el riñón, ya observamos pues que depende este virus para dañar así, depende de
de esta molécula que es la angiotensina 2, que le sirve como modo de receptor, y entonces este virus se expresa bastante en el túbulo contorneado proximal. Ahorita vamos a ver algunas imágenes histológicas. Entonces, como se expresa mucho en el túbulo contorneado proximal, pues el virus es de los lugares donde más afecta. También los podocitos, de todas las estructuras del glomérulo, los podocitos son los que expresan más esta enzima convertidora de angiotensina 2, y entonces también es de los más afectados. Y bueno, y aquí viene pues un resumen de todos los posibles factores de daño, disfunción, el propio COVID hace falla cardíaca, ¿verdad? De FEBI conservada y de FEBI baja, y llegamos a utilizar niveles muy elevados de PIB, lo cual disminuye pues la precarga, y de la disminución de la precarga genera pues mayor hipoxemia renal. Usamos drogas nefrotóxicas, a veces en nuestro afán de no hincharlos, ¿verdad? Porque nos dicen que el manejo pues de líquidos debe ser cauteloso y que no le pongan mucho líquido, y luego pues pensamos que cuando vemos un paciente que se está ahogando, lo primero que hay que hacer es ponerle diurético para que orine pensando que pueda tener congestión pulmonar, y entonces pues estas restricciones de líquido tan agresivas también generan mayor deterioro de la función renal, y pues la inestabilidad hemodinámica siempre es un factor muy importante para la falla renal. Bueno, y entonces ustedes deben de estar pensando, ¿verdad? Si la enzima convertidora de angiotensina 2 está involucrada en la infección del virus, ¿por qué no usamos los ARA2, ¿verdad? Para intentar bloquear el efecto de esto, y entonces pudiera ser que se hace una idea de tratamiento. ¿Y qué es lo que se ha visto? Pues que la enzima convertidora de angiotensina 2, después de que se internaliza, incrementa su expresión, pero también se desprende, ¿verdad? Y cuando se desprende tiene el efecto contrario. Y sobre todo cuando uno bloquea el sistema renina-angiotensina, cuando utiliza pues ARA2, y bloqueamos este sistema, o IECAS o ARA2, el receptor, pues, una parte de esta proteína se va a la circulación, anda ahí en la circulación sanguínea, y entonces ahí es pues totalmente inocente, ¿verdad? Ahí nos sirve como señuelo para que el COVID llegue, se le pegue y no tenga ninguna replicación, y sirva ahí de manera de contención de la infección. Eso en teoría, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que le den a todo el mundo los sartán, ¿verdad? Así como nos gusta, así vemos que algo medio funciona, y luego a usarlo de manera indiscriminada. Acuérdense que también los YECAS tienen muchos efectos secundarios, pueden ocasionar por sí solos deterioro de la función renal, sobre todo cuando los combina uno con AINES y con diurético. Otra cosa así importante es esto que les comentaba, que es que la expresión en el túbulo contorneado proximal, sobre todo en los sectores, en el S3, que es la última parte del túbulo contorneado proximal, hay una expresión muy importante de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, al haber esto, pues evidentemente la mayoría de las manifestaciones clínicas pues van a ser las tubulopatías, ¿verdad? Que es la afección del túbulo contorneado proximal, y hay algunos estudios como este de Corman en donde se observó que el síndrome de Fanconi precede a la lesión renal aguda, o sea, nos está avisando, ¿verdad? Pacientes que tienen proteinuria, glucosuria, normoglucémica e hiperuricosuria, si es que lo midiéramos, ¿verdad? Pero bueno, con que vean glucosuria y proteinuria, les está avisando que el paciente, y son proteinurias subnefróticas así muy leves, ¿verdad? 30 miligramos sobre decilitro en el ego, a lo mucho 100 miligramos sobre decilitro. Entonces, estas proteinurias y glucosurias nos están avisando que el paciente probablemente, si no modificamos nuestro manejo, o que va a desarrollar lesión renal aguda, y que pueda, pues, que esto incrementar su mortalidad. Luego, la expresión de esta enzima convertidora de angiotensina 2 en los podocitos también está incrementada,
y este es un mecanismo de daño glomerular, ¿verdad? Y esto explicaría por qué tienen proteinuria, tienen hematuria en un buen porcentaje los pacientes. En estudios post-mortem en Italia se evaluaron así muchos pacientes que fallecieron y en patología encontraron importante por inmunofluorescencia el anticuerpos pues del SARS-CoV-2, presencia pues del virus, la inmunofluorescencia pintan los anticuerpos y todo esto que ven así muy verde fosforescente pues son los anticuerpos. ¿Dónde se encontraron principalmente? Pues se encontraban en el túbulo contorneo proximal. Y entonces, aquí, aunque no lo crean, estos son virus, ¿verdad? Y aquí está un acercamiento, y este es el virus, ¿verdad? Aquí están ahí sus proteínas muy características, ¿verdad? Hasta pasteles hacemos ya del SARS-CoV-2. Y entonces estos virus, con sus receptores que parecen marcianitos, entonces se encuentran en estas fotos de microscopía electrónica. Entonces encontraron en pacientes, pero nos queda duda, ¿verdad? O sea, sí están en el paciente que estaba totalmente invadido, que falleció, que tenía virus por todos lados, pero no se han encontrado como tal en biopsias de pacientes que sí sobrevivieron. Y luego, esto es inmunohistoquímica. ¿Qué es lo que hacen? Pues que tiñen la enzima convertidora de angiotensina 2 y pues observamos cómo estos son los túbulos, y entonces son los túbulos del túbulo contorneo proximal, y observamos cómo estas células del epitelio tubular están repletas de COVID. Hay alguna explicación medio rara, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si el espacio, esta es la membrana basal glomerular, con sus podocitos, su diafragma podocitario y sus espacios entre las células endoteliales, y esta membrana o barrera de filtración glomerular permite el paso de moléculas que sean menos de 40 nanómetros, y el virus de 120 nanómetros? Entonces, ¿cómo llegó a la luz de los túbulos, verdad? Entonces, esto ahí todavía ahí queda medio poco explicado, ¿verdad? Quizá por algún mecanismo ahí también, por circulación de la arteriola eferente, o inclusive pudiera ser pues que inicialmente genere cierto daño positario, a lo mejor un poquito de ruptura de la membrana y escape, ¿verdad? Pero bueno, esto está ahí en veremos. Entonces, en tinciones de paz, en las células, observamos cómo las células del epitelio tubular se pierden, ¿verdad? Hay defenestración de las células del epitelio tubular proximal, con pérdida del cepillo, del borde en cepillo, que es el que se encarga de la reabsorción, y por lo tanto, al dañarse estos cotransportadores, pues el paciente empieza con glucosuria, con noricosuria, empieza a tirar todo lo que no reabsorbe en el túbulo contorneo proximal. También a nivel glomerular se han observado pues datos de microangiopatía trombótica con trombos hialinos y en algunos pues colapso glomerular pues asociado al daño vascular o inclusive asociado a las glomerulopatías colapsantes. Se ha observado importante inflamatorio intersticial. Esto también pudiera ser una explicación de cómo llega el virus a ese túbulo contorneo proximal sin necesariamente pasar por el glomérulo. Simplemente llega pues a través de la circulación y se infiltra en el intersticio, y de ahí por concomitancia afecta el túbulo o las células del túbulo contorneado proximal. Por inmunohistoquímica vemos cómo cuando medimos el antígeno para el virus SARS-CoV-2 se observa sobre todo en células del epitelio tubular proximal en el borde en cepillo. Y bueno, y hay otras presentaciones que se han observado sobre todo en pacientes de raza afroamericana. Sabemos que ellos pues tienen una alteración pues en la APOL1, y entonces esto les condiciona mayor riesgo de desarrollar como mecanismo adaptativo una glomerulosclerosis focal y segmentaria, y esta variedad colapsante o glomerulopatía colapsante es la que se ha visto en las biopsias renales. ¿Qué es eso de colapsante? Pues que se daña el podocito que está en la barrera de filtración glomerular, se daña el podocito y este podocito empieza a proliferar, se replica de manera anómala y entonces empieza a producir mucha material de extracelular, de matriz extracelular, y entonces forma sinequias, forma adherencias, y toda esta proliferación de las células con formación pues de material extracelular colapsa los capilares glomerulares.
Y bueno, esta es una de las pocas series de casos de biopsias, ¿verdad? Está difícil que uno en el momento activo ahí, cuando tiene mil cosas, el paciente, llegue el nefrólogo y diga, sí, yo lo biopsio, ¿verdad? Si de por sí está difícil andar con este equipo de protección, con el traje Tyvek, imagina hacer una biopsia con careta, con todo, no, pues entonces se vuelve imposible. Entonces son pacientes que se les llegó a realizar biopsia renal. ¿Por qué? Porque tenían proteinurias, la mayoría en rango nefrótico, y casi todos los pacientes, son 10 pacientes nada más, casi todos los pacientes desarrollaron lesión renal aguda grave y requirieron hemodiálisis. Son poquitos los que no requirieron hemodiálisis. Entonces, se les hizo biopsia y pues, ¿qué se encontró? Pues se encontraron varias cosas, ¿verdad? Se encontró importante grado de necrosis tubular aguda, ¿verdad? O sea, vean cómo aquí ya ni siquiera hay células, pues el epitelio tubular, vean aquí cómo ya hasta se desprendió, se rompió la barrera, hay células desprendidas dentro de la luz, vean cómo aquí hay un cilindrito que se está formando de células que se fueron desprendiendo de la membrana basal tubular. También observamos glomerulosclerosis focal y segmentaria, una variedad pues colapsante, ¿verdad? Donde normalmente así se debería ver un capilar y pues aquí está todo cerrado los capilares. Es una glomerulopatía colapsante por inmunofluorescencia. En esta imagen, en donde lo que hicieron fue que pintaron pues con tinción para mioglobina, le pusieron tinción para mioglobina y entonces lo que se observan son en la luz de los túbulos se observan cilindros. Estos cilindros que se pintan marrón, pues son cilindros granulosos ocasionados por rhabdomiólisis. Como vemos, pues son múltiples los mecanismos de daño glomerular y tubular asociados con el COVID y no necesariamente directamente por el COVID. Un poquito más pues de glomerulopatías colapsantes. Aquí observamos pues cómo tiñeron en estos son una comparación, esto es el pulmón, el H es el pulmón y el G es el riñón. Y observamos como en todos los pacientes, y esto es un dato curioso, si observamos que en los cadáveres veíamos que por inmunohistoquímica teníamos ese antígeno contra el receptor, pintaba muy bien en los túbulos, inclusive en algunos podocitos. En estas 10 biopsias, en ninguna biopsia se observó el virus, la presencia del virus. ¿Qué puede haber pasado? Pues lo más seguro, no es que no tuvieran el virus y ocasionaran el daño, lo más seguro es que ya pasó el periodo de infectividad, de infección, y entonces a lo mejor estos pacientes pues ya no estaban replicando el virus y por lo tanto ya no lo encontramos con histoquímica. Pero es una pues de las cosas así que también nos quedó ahí como duda o les quedó pues a los que se dedican a esto. Y bueno, aquí nada más para comparar pues en el pulmón estos mismos pacientes sí tenían la presencia pues a los que se les lleva a hacer biopsia del antígeno para SARS-CoV-2. Y por microscopía electrónica pues observamos el virus, ¿verdad? Y se observa muy claramente pues los virus que andan ahí en la luz del túbulo contorneado proximal. Y bueno, otros mecanismos, aparte pues de este estado de hiperinflamación, en donde hay lesión de las células endoteliales y esto activa la cascada de la coagulación, se activan las vías del complemento y entonces la activación de C5A pues produce un estado de hipercoagulabilidad en donde pues observamos pues que esto es la causa de estos eventos tromboembólicos venosos. Ya se ha visto que hay inclusive eventos trombóticos arteriales y bueno, coagulación intravascular diseminada en algunos casos. Y también pues activación plaquetaria, mayor lesión endotelial ocasionada por la activación de C5b9 y esto pues es la explicación de por qué en algunos pacientes se observa microangiopatía trombótica, ¿verdad? Entonces observamos fenómenos, lo más frecuente pues son las trombosis venosas, pero en algunos casos inclusive ha habido, este es un reporte pues de caso de una trombosis de la arteria renal ocasionada en un paciente por COVID. Entonces pues hay trombos en donde se le ponga un vaso. Y por microscopía electrónica, ya lo vimos.
Bueno, entonces, de estos 10 pacientes, ¿qué tratamiento recibieron? Bueno, algunos ya tenían daño crónico. Este IFTA nos indica que es el grado de fibrosis intersticial y atrofia tubular. Entonces, si se observan, varios ya tenían un daño renal crónico, ¿verdad? Pues, alguno era diabético, otro tenía vasculitis asociada a ANCAS, pero pues ya tenía cierto daño renal previo. Y la otra es los hallazgos que se encontraron, y pues la mayoría fueron pues daños no significativos glomerulares, pero sí se encontraron lesiones tubulares en casi todos los pacientes. ¿Qué tratamiento les dieron? Pues les dieron, pues, como todo, está de moda en ese momento la hidroxicloroquina, entonces a casi todos se les dio hidroxicloroquina, algunos plasma convaleciente y algunos inclusive nada. Algunos eso en relación al tratamiento específico de COVID, que en realidad ninguno de estos es tratamiento muy específico de COVID. Y tratamiento específico de enfermedad renal, pues los únicos son rituximab, eculizumab, intentando pues disminuir la cascada de la coagulación la cascada o la activación del complemento por medio del eculizumab, y bolos de metilprednisolona, porque el paciente pues tenía un síndrome nefrótico franco, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, ya hablamos de un montonal de cosas, pues que nada más marean, que uno pues pues no está así tan fácil y que la verdad está muy aburrido. Vamos a hablar un poquito de lo que es lesión renal aguda, qué es lo que nos importa, qué vamos a hacer, cómo la vamos a diagnosticar y qué opciones tenemos del manejo. En relación a la definición, de acuerdo pues a las guías CADIGO, pues es la misma definición para lesión renal aguda de los últimos años, ¿verdad? Y es que incremente la creatinina más de 0.3 en 48 horas, o sea, con que llegó con 1 y luego ya tiene a los 2 días ya tiene 1.3, ya es lesión renal aguda, ¿verdad? O que incremente la creatinina en esa semana más de 1.5 veces su valor basal, o que tenga oliguria, ¿verdad? Entonces, acuérdense que la oliguria es un poco más efectivo para diagnosticar de manera temprana la lesión renal aguda, porque la creatinina se eleva hasta dentro de 24, 48 o hasta 72 horas después de haber el evento de lesión renal. Entonces, cuando ven una creatinina elevada, ya vamos tarde. Luego, en cuanto a la epidemiología de la lesión renal aguda, de acuerdo a los chinos, ¿verdad? Ellos empezaron a publicar un montón y pues decían que solo el 10% del total de los pacientes que tenían infección por COVID en hospital tenían lesión renal aguda. Es una incidencia muy baja de lesión renal aguda. Entonces los nefrólogos pues no le dieron mucha importancia, dijeron, ese virus es del intensivista, ese virus no nos interesa mucho estudiarlo. Y entonces, solo el 15% de los ingresados a UCI, lo cual es muy bajo, ¿verdad? Pero en otros ya estudios, pues también en China, ya más adelante, se observó pues al ingreso que el 13% ya tenían enfermedad renal crónica, en un 14% desarrollaron incremento de creatinina, eso es lesión renal aguda. Pero esto es bien importante, ¿verdad? El 40 y casi 4% tenían albuminuria, ¿verdad? Evidentemente muchos son diabéticos, pero no todos, ¿verdad? Ellos están reportando que son como entre 8 o 15% los que tienen diabetes en las diferentes, pues, revisiones que se han hecho, y el 26% de hematuria. Esa hematuria pues tendría que haber sido un poquito más catalogada porque muchos de ellos tienen sonda urinaria y a lo mejor ni siquiera es glomerular. Y solo un 5%, entonces 5, 10%, o sea, unas incidencias muy bajas de lesión renal aguda en China, pero bueno, ya hay algunos estudios ahí, unos metaanálisis, en donde meten estudios de todos lados y en donde evalúan la incidencia de lesión renal aguda y vean cómo pues las incidencias son muy variables, pero los chinos reportaron incidencias muy bajas, pero en Estados Unidos las incidencias de lesión renal aguda son altísimas, llegando hasta el 45% en algunos estudios. Seguramente en México pues tenemos una epidemiología muy similar a los americanos, pues tenemos una incidencia también muy alta de lesión renal aguda.
Y bueno, esto de desarrollar lesión renal aguda o incremento de creatinina, incremento de BUN, inclusive presencia de hematuria o de proteinurias de más de 2 cruces, se asoció con un incremento en el riesgo de muerte por COVID. En este estudio de Nueva York, que es una de las series de casos retrospectiva con mayor número de pacientes, de los pacientes que desarrollaron, de los que incluyeron los pacientes, 8% de los que están en urgencias tenían enfermedad renal crónica, 16 pacientes de los hospitalizados tenían enfermedad renal crónica y el 11% de los que están en terapia de cuidados intensivos y entre el 3 y el 5% eran trasplantados. Son pacientes, poblaciones de riesgo que uno no manda tan fácil a su casa y que generalmente los internamos, ¿verdad? Y esto es lo más importante de este estudio, ¿verdad? Que del total de complicaciones de los pacientes que requirieron hospitalización, el 16% desarrolló lesión renal aguda. Entonces ya no estamos hablando de un 5 ni de un 30. Y esto es un dato muy fuerte y dramático. El 78% de los pacientes que ingresaron a unidad de cuidados intensivos por COVID desarrolló lesión renal aguda. Y de esos pacientes que desarrollaron, de ese 78% que desarrollaron lesión renal aguda, el 35% requirió diálisis, ¿verdad? Entonces, eso es un dato así bien importante. En Estados Unidos, pues tienen una epidemiología similar a nosotros. Y luego, esta es otra cosa así muy importante, que hasta, vean cómo en la terapia intensiva, el 58% de los pacientes tenían piperacilina tazobactam, y 58% vancomicina. Entonces, estamos viendo que hay mucha lesión renal aguda, que 70 y tantos pacientes te hicieron falla renal aguda en la terapia y le sigues poniendo nefrotóxicos que definitivamente no a veces no tenemos la evidencia para escalarlos y menos para combinar esos dos combinados son un monstruo para el riñón. Otras características clínicas de los pacientes divididos entre los que desarrollaron, este grupo desarrolló lesión renal aguda y este grupo no desarrolló lesión renal aguda, y las diferencias significativas es que los que desarrollaron lesión renal aguda estaban más viejos, más pacientes tenían falla cardíaca, una tendencia que los pacientes tenían más diabetes, una diferencia significativa, el 80% de los pacientes que desarrollaron lesión renal aguda tenían hipertensión. Se cree que estos pacientes con hipertensión ya tienen niveles muy elevados de angiotensina, entonces llega el COVID y pues le den la torre. Y también diferencia significativa de los que desarrollaron, obviamente, que agudizaron, los pacientes que ya tenían enfermedad renal crónica, pues son poblaciones de riesgo para desarrollar lesión renal aguda. Se observó que tenían una diferencia significativa en cuestión de dímero D. Obviamente los que tenían lesión renal aguda tenían dímeros D más altos, pues más estados proinflamatorios, más coagulación, más eventos trombóticos, y tenían la mayoría pues de los pacientes tenían tasas de filtrado glomerular más bajas desde el ingreso. Y en los resultados clínicos, pues obviamente, ¿verdad?, los que desarrollaron lesión renal aguda, más mortalidad, más necesidad de vasopresores y más necesidad de intubación. Cuando los pacientes en otro estudio de Estados Unidos los separaron de acuerdo a los grises, las barras grises son los que no desarrollaron falla renal, las barras azules son las que desarrollaron lesión renal aguda desde la comunidad, o sea, que ya la traían, que ya venían deshidratados o ya venían con algún nefrotóxico o que venían chocados, entonces venían con lesión renal aguda principalmente prerrenal o hipovolémica. Y en naranja los que desarrollaron lesión renal aguda en el hospital. Y observamos cómo los pacientes que desarrollaron lesión renal aguda estando hospitalizados tienen una mayor porcentaje de muertos, mayor porcentaje de necesidad de usar vasopresores y mayor necesidad de intubación comparado con los que ya traían lesión renal aguda adquirida en la comunidad.
Cuando esto lo meten, todos estos datos, esta información la meten en un análisis de regresión, un análisis multivariado, de regresión logística, para evaluar cuál es el odds ratio o el riesgo que tienen, encontramos pues que los riesgos de desarrollar o los factores de riesgos asociados a falla renal aguda es los mismos: edad, falla cardíaca y tener enfermedad renal crónica previa. Bueno, en el Kidney International se publicó un muy buen artículo que incluyó, es una corte pues retrospectiva, pero incluyó 5,400 pacientes con SARS-CoV-2 positivo, ¿verdad? En 3 hospitales de Nueva York, y entonces ellos todavía lo están corriendo, pues, un estudio ambispectivo, ¿verdad? Agarraron una corte retrospectiva y ahorita les dan seguimiento, y pero estos resultados los pararon el 5 de abril, ¿verdad? Entonces fue de marzo a abril, y entonces ellos encontraron una incidencia de falla renal aguda, o sea, el 37% de todos los pacientes, de esos 5,400 pacientes, el 37% desarrolló lesión renal aguda. Divididos en estos estadios, afortunadamente la gran mayoría, casi pues el 70%, 69%, fueron estadios 1 y 2 que no requirieron soporte renal. Y la mayoría de los pacientes tenían factores pues de riesgo, ¿verdad? Cuando evalúan el odds ratio, el más importante de todos es la necesidad de ventilación mecánica. O sea, el que requiera ventilación mecánica quiere decir que ese paciente seguramente va a desarrollar algún grado de lesión renal aguda. Y se dispusieron de esta forma, ¿verdad? 39 pacientes se hospitalizaron y fallecieron 35% de los pacientes que desarrollaron lesión renal aguda. Aquí abajo vemos cómo los pacientes que requirieron ventilación mecánica, el 89% tenían o desarrollaron lesión renal aguda. Entonces, pues esto es, si el paciente requirió ventilación mecánica, seguramente va a requerir, o va a desarrollar, perdón, lesión renal aguda. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de los medicamentos que utilizamos, de cuidar los líquidos y el componente, pues, hemodinámico, para evitar que estos pacientes que desarrollan lesión renal aguda progresen a requerir diálisis. En cuanto a la gravedad de este estudio de los pacientes, veamos cómo es una línea pues así exponencial, ¿verdad? Obviamente los pacientes que fallecieron, que son los morados, los que no desarrollaron AKIN, bien poquitos, los que desarrollaron AKIN 1, un 20% de mortalidad, los que desarrollaron un AKIN 2, un 30% de mortalidad, y los que desarrollaron un AKIN 3, el 50% de mortalidad, ¿verdad? Entonces, de los pacientes que requirieron soporte renal, o sea, que ocuparon hemodiálisis, fueron 285 pacientes de los que requirieron. Esto quiere decir el 5% del total de los 5,400, o el 14% de los que requirieron, de los que desarrollaron lesión renal aguda. La modalidad más utilizada fue hemodiálisis intermitente, quiere decir darle unas 3, 4 horas con máquina, ya sea en la unidad de hemodiálisis o llevarle una máquina y ponérsela ahí al lado del paciente. Esto es un problema, ¿verdad? Porque si lo llevas a la máquina, pues tienes que usar más EPPs, expones a riesgo a otro personal. Entonces, esto es complejo. Y terapia lenta, continua, que es dejarle un prisma, una máquina de hemodiálisis, que le haga una hemodiálisis especial durante 24 horas, solo el 24%. O sea que la mayoría de los pacientes los pasaban a hemodiálisis normal, ¿verdad? La que todos conocemos. ¿Y esto por qué es? Pues porque los costos de la terapia lenta son muchos, y la disponibilidad en los hospitales pues no es igual, ¿verdad? No hay tantas máquinas. Si la dejas 24 horas, pues se la pones a uno y ya al otro ya no se la pudiste poner. Tendrías que tener varias máquinas, y entonces eso hace pues que se requieran, pues, o sea, que cuando desarrollan falla renal aguda es un problema en realidad, pues, poderlos dializar, y muchos pacientes fallecen por no poderles llevar a cabo una sesión de diálisis. De los pacientes que requirieron soporte renal, el 55% fallecieron, el 37% de los pacientes ya cuando los dieron de alta siguieron requiriendo pues hemodiálisis,
Y en una media, pues de todos los pacientes que se desarrollaron lesión renal aguda, una media, un promedio de los pacientes tenía creatinina de 1.7. Bueno, en relación pues al involucro renal, les decía pues en otro estudio pues retrospectivo, estos datos bien importantes, sobre todo que se fijen en esto: 65% de los pacientes tienen proteinuria, 41% tienen hematuria y el 10% desarrollaron lesión renal aguda. Y de los graves, 85% tenían proteinuria y 69% hematuria y el 42% lesión renal aguda. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la proteinuria y la hematuria hay que buscarlas, hay que hacer sedimentos urinarios o mandar a pedir exámenes de orina donde les hagan sedimentos urinarios para intentar diagnosticar daño renal oportuno, buscar glucosurias para de esta forma modificarles el pronóstico y que no requieran terapia de reemplazo renal estos pacientes. El doctor Alberto, pues, esta la tomé pues robada de una presentación de una doctora en España, en donde ellos pues están muy tristes porque el 19 de mayo falleció Alberto Tejedor, que es un nefrólogo muy reconocido en España. El doctor falleció atendiendo pacientes con lesión renal aguda en las áreas COVID. Entonces, ¿qué conocemos? ¿Qué sabemos? Que la enfermedad renal crónica y condiciones asociadas con la enfermedad renal crónica son factores de riesgo de infección severa por COVID, ¿verdad? La diabetes, hipertensión, obesidad. Que la lesión renal aguda es común en COVID severo. 78% de los pacientes desarrollan lesión renal aguda en las terapias intensivas y 35% requieren diálisis, ¿verdad? En este estudio que les mostré de Nueva York, y que la lesión renal aguda se asocia con mayor mortalidad. ¿Y cuál es nuestra ignorancia? Y aquí es donde ya valió, ¿verdad? Porque desconocemos lo más importante: el tratamiento óptimo, la nefroprotección óptima y el impacto a largo plazo en el riñón. De los pocos estudios que hay, al día 7 de los pacientes que tuvieron recuperación renal, el 28% la tuvieron a la primera semana y el 52% a los 14 días. Entonces no sabemos cuál sea el impacto del daño renal y si queden cierto porcentaje de pacientes con enfermedad renal crónica irreversible, ¿no? En cuestión del tratamiento de lesión renal aguda en COVID, pues no, en realidad pues no hay mucho, ¿verdad? Esto pues es el punto. Si no hay para el COVID, pues tampoco para el manejo de la lesión renal aguda. ¿Qué sabemos que hay que hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque ni siquiera hay estudios que demuestren pues cuál es el tratamiento enfocado a lesión renal aguda. Y pues entonces las medidas que tenemos que hacer son las mismas que para cualquier paciente con lesión renal aguda en la terapia. Monitorizar parámetros de la función renal. ¿Qué quiere decir? Pues pedir sedimento urinario. Hay algunos estudios que están corriendo con N-Galtin, porque estos son moléculas que se elevan en daños tubulares, y si el COVID tiene cierto daño tubular, pues incrementan de manera más temprana, antes de que empiecen las tubulopatías y antes de que empiecen las manifestaciones de lesión renal aguda. Entonces hay que estar midiendo creatinina, hay que estar midiendo urea, sobre todo realizar exámenes general de orina, y bueno, y quien tenga a su disposición puede usar biomarcadores de daño renal. Luego, monitorizar la diuresis diariamente. Esto lo tenemos gratis y este es uno de los puntos más importantes. Los pacientes con COVID generalmente desarrollan lesión renal aguda oligúrica, y esta lesión renal aguda oligúrica pues la podemos diagnosticar cuando el paciente empieza a bajar el índice urinario por debajo de 0.5. Acuérdense, menos de 0.5 por 6 horas ya es lesión renal aguda quin 1. Ese paciente ya tiene mayor riesgo de mortalidad, entonces hay que prestarle atención a la diuresis. La creatinina se eleva a los 2 días, la diuresis puede ser rápida, ¿verdad? En ese momento de lesión renal aguda, a las 6 horas, y lo diagnostican rápido, y entonces buscar rápidamente cuál es el mecanismo de daño que está predominando. Luego, evitar nefrotóxicos. Hay que usar los medios de contraste de manera juiciosa. Hay que, pues, si requiere medios de contraste, usar medidas de prevención de nefropatía por contraste. Si vamos a utilizar antibióticos, nunca combinen vancomicina con piperacilina, tazobactam. Existen otras muchas opciones de combinación
de fármacos de amplio espectro que cubran pues gram positivos, gram negativos. El ajuste adecuado de líquidos es muy importante, hay que estar al pendiente. Si el paciente lleva balances positivos, hay que usar diurético. Si el paciente no está con edema y no tiene datos de hipervolemia, no hay que usar diurético. Entonces, hay que mantener hidratado al paciente sin llevarlo a ninguno de los dos, ¿verdad? Sin encharcarlo y sin deshidratarlo. Y por otra parte, el ajustar el soporte ventilatorio, ¿verdad? Hay todavía centros donde utilizan PIPs muy altos. Esto compromete mucho, sobre todo la precarga, y esto genera pues hipovolemia y daño renal. Y considerar soporte renal extracorpóreo precoz, ¿verdad? Pues ¿para qué? Pues para evitar que la acidosis metabólica empeore el cuadro, para hipercalemias refractarias o pacientes con uremia que no les predispongan a mayor sangrado, si de por sí los estamos anticoagulando y luego con la uremia, pues mayor riesgo de sangrado, anemia, y esto se vuelve un círculo vicioso de mayor mortalidad. En relación a lo que les decía de los antibióticos, miren este estudio en donde incluyeron 28 estudios de COVID, es un metaanálisis, y vean cómo solo el 3.5 trae una coinfección, o sea, ya llegó infectado con algo más, y a todos de entrada les dejamos el macrólido, les dejamos la quinolona, y solo el 15% desarrolló infección secundaria, ¿verdad? Pero ¿cuántos tienen antibióticos? 71%. En este se vieron buena onda, ¿verdad? Yo he visto casi pues que andan pegándole al 90% la prescripción de antibióticos en los pacientes que ingresan por COVID. Pues sí, yo sé que es el miedo pues a esa desesperación a no estar haciendo, a pensar que no estamos haciendo algo, pero en realidad a veces hacer de más genera más daño que hacer de menos, ¿verdad? Dicen los del Up to Date, del Critical, dicen que menos es más. Y luego el tratamiento renal sustitutivo, pues esto en realidad pues es para nefrólogos, pero bueno, ¿qué hay? Así brevemente, así muy sencillo intentar explicarlo. ¿Cuáles son las indicaciones? Oliguria, hipervolemia refractaria que no responda a diuréticos, hipercalemia, acidosis, y yo les diría que no se esperen a complicaciones tan graves, pues si el paciente desarrolla lesión renal aguda, Akin 2 y ven que está oligúrico, hagan un reto de furosemide, pónganle furosemide a 1 miligramo por kilo y a las 2 horas evalúen cuánto orina. Si no orinó más de 400 mililitros a las 2 horas, ese paciente, o orinó menos de 200 a las 2 horas, ese paciente ya vayan pensando en bajarle los líquidos e iniciarle soporte renal temprano si lo tienen a su disposición. Eso sí, tienen que convencer al nefrólogo, ¿verdad? Y luego, en relación a la prescripción, pues ya hay algunos estudios, generalmente si se tiene a la mano, ¿verdad? Y si se puede costear, se sugiere la terapia lenta continua. La terapia lenta continua tiene la capacidad de que tienen filtros con un tamaño de los poros del filtro más grandes, entonces permite moléculas de mediano peso, permite la eliminación de mioglobina en caso de que haya hecho rabdomiólisis, permite la eliminación de interleucina 6, de algunas citocinas, inclusive ya hay algunos estudios con el doctor Ronco, que es el que lleva la batuta en esto, de inmunoabsorción, terapias de absorción en donde son filtros especiales para atrapar las interleucinas. Entonces son pacientes que a veces tienen grados muy leves de falla renal, inclusive ni siquiera tienen falla renal, y ellos les miden interleucinas en sangre, y cuando tienen interleucinas muy elevadas o que lo catalogan pues como tormenta de citocinas, inician terapias continuas con filtros de absorción de interleucinas y con la intención de disminuir el estado inflamatorio. Todavía no hay resultados pues contundentes de que esto en realidad mejore el pronóstico. Y lo que sí es que hay que estar ajustando diario el ultrafiltrado, ¿verdad? No sacarles de más con la hemodiálisis, porque esto también perpetúa la oliguria y la falla renal.
¿En qué pacientes también es conveniente la terapia continua? En pacientes con inestabilidad hemodinámica, PIBs altos, en donde sea difícil trasladar al paciente, conviene la modalidad continua. Inclusive la hemodiálisis intermitente se sugiere que sea una extendida, ¿verdad? Una extendida, si se puede, pues con hemodiafiltración, si no, pues una terapia extendida en donde les den 6, 8 horas de hemodiálisis con una máquina convencional para intentar ultrafiltrar sin generarles mayor compromiso hemodinámico del que ya ellos tienen. Y bueno, y en algunos lugares, sobre todo pues en Latinoamérica, en Brasil, son expertos en diálisis peritoneal en lesión renal aguda, y entonces estos brasileños dicen, ¿verdad?, que tiene sus ventajas sobre en pacientes con lesión renal aguda y COVID que ocupen diálisis, pasarlos a diálisis peritoneal. Eso sí tienen que convencer al cirujano, ¿verdad? Que no creo que se quiera pasar a poner un catéter y menos pasarlo a quirófano, un paciente de la terapia intensiva. Y entonces estos pacientes en diálisis peritoneal, ya sea que le pongas un rígido o le pongas un técnico con cola de cochino, sobre todo cuando utilizas los catéteres rígidos, pues con sus riesgos, pero pues tiene la utilidad pues de que no requieres anticoagulación. Si de por sí el paciente está pues en un estado trombótico o de coagulación intravascular diseminada, te evitas esos problemas, genera mayor estabilidad hemodinámica comparada con la hemodiálisis intermitente, y pues no lo estás exponiendo pues a la manipulación de un acceso vascular y minimiza la exposición del personal. Entonces, pues esto quizás sea una estrategia para lugares donde no se tenga a la mano la hemodiálisis, o inclusive como pasa en mi hospital, teníamos ciertos problemas en que los proveedores de hemodiálisis quisieran ir a meter una máquina al COVID, y entonces nadie quería dializar pacientes con COVID. Ya afortunadamente hay algunas recomendaciones para esto, y ya esperemos pronto pues se quite ahí pues usar sus medidas pues de prevención y de protección, y para evitar contaminación del personal, y listo, ¿verdad? ¿Qué más hacer? Pues lo ideal, ¿verdad? Quisiéramos tener una barrera así protectora que nos protegiera del COVID y que no nos hiciera nada, pero pues lo único que tenemos es el cubrebocas. Ojalá pues que toda la población lo usara, pues en algunos países que han tenido las tasas más bajas de incidencia y sobre todo de mortalidad, el uso de cubrebocas es obligatorio en toda la población. Pues aquí lamentablemente, por más que se intenta, no se logra este objetivo. Y bueno, las recomendaciones, ¿qué más hay que hacer? Pues lo mismo que hacemos en todas las fallas renales agudas: un estado hemodinámico óptimo, mantener tensiones arterial media por arriba de 70 para garantizar la perfusión renal. Recuerden que a menor pues presión arterial, mayor progresión de la lesión renal aguda. O sea, si el paciente ya te hizo falla renal y sigue chocado, sigue con TEAs medias debajo de 70, ese paciente va a seguir progresando la falla renal. Pacientes con dosis muy altas de norepinefrina también se asocia a mayor falla renal. Entonces, si el paciente no le responde con dosis medias de norepinefrina, utilicen vasopresina. Tiene buenos resultados en cuestión de manejo de shock séptico en COVID, aunque sí se ha asociado cierto mayor riesgo de daño vascular periférico. Y pues esto es así lo más importante, ¿verdad? El manejo de líquidos en COVID es así algo muy importante, sobre todo en pacientes que desarrollaron lesión renal aguda. Lo importante pues esta fase de rescate, hidratación, pues no intensa, pero sí una hidratación las primeras horas, luego un periodo de optimización en donde intentemos pues optimizar el ácido láctico, mejorar la TA media, o sea, metas de optimización del paciente, ya sin requerir líquidos, ¿verdad? O sea, siempre utilicen vasopresor si el paciente no le responde en las primeras cargas. Y estabilización en los siguientes días, y luego ya ir desescalando, ir manteniendo balances negativos, si se requiere diuréticos, si no, con eso lo he hecho de disminuir los ingresos totales, porque luego los tenemos con un montón de soluciones, ¿verdad? Pensamos, no, eso solo lo tengo con 1000 para 12, doctor. Pues sí, pues, pero el propofol, la buprenorfina, el fentanilo, lo que tengan, el midazolam, el becuronio, y todo en infusiones, y luego a eso le añaden que los antibióticos como los carbapenémicos los diluyen en 100 mililitros. Entonces, eso hace que la cantidad de líquidos que uno administra sea
pues muchísima, y andan metiéndole por día 3, 4 litros, y entonces pues esto solo genera pues mayor mortalidad, ¿verdad? Y los dejamos así, como Michelin, así todos bien hinchados, y pues esto genera mayor deterioro pulmonar, hepático, inclusive intolerancia gastrointestinal, etcétera, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también el riñón, ¿verdad? El riñón también tiene intersticio, también hace edema intersticial, y este edema intersticial genera disminución de la tasa de filtrado glomerular y mayor isquemia. Entonces, el tener sobrecarga de líquidos genera mayor lesión renal aguda. Entonces, eso ya se quitó eso de, tiene falla renal, le falta agua, échale agua, eso ya no es así en falla renal aguda, ya más bien es tratamientos con limitación de los líquidos. Obviamente, pues al mayor dosis o a mayores balances positivos, mayor riesgo de mortalidad. Y bueno, en las otras cosas ya también están muy vistas, ¿verdad? No usen coloides, no usen coloides sintéticos. La albúmina, si se usa lento y diluida porque tiene una carga de sodio muy alta y para varias horas no se pasa en carga. Y sobre todo la albúmina es al 20%, ¿verdad? Muchas de las que tenemos al 25%, o sea, hay que diluirlo un poquito más o simplemente no usarla. ¿En quién quizás sea conveniente usarla? En pacientes con hipoalbuminemia grave, que tengan datos de hipoperfusión. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? La lesión endotelial y lesión renal son comunes en COVID. Existe evidencia de que el riñón pudiera ser un reservorio del virus. El daño renal puede ser desencadenado por múltiples factores: infección directa de las células, tormenta de citocinas, estado proinflamatorio, hiperinflamatorio, hiperdecoagulabilidad, datos de hipoxemia, isquemia, sea cualquiera de la causa, nefrotoxicidad, rabdomiólisis, etc. Puede ocurrir lesión renal aguda debido a lesión túbulo-intersticial, lesión glomerular o lesión micro y macrovascular. Los resultados pues de la función renal a largo plazo pues aún deben ser estudiados. Nos falta evidencia para poder dar alguna recomendación al respecto, ¿verdad? De algún tratamiento, quizá una radioyeca, si le va a modificar el pronóstico a largo plazo en pacientes que desarrollan falla renal por COVID. Y ¿qué aprendimos los nefrólogos? Pues que en realidad sí no deberíamos de ser, pues, también médicos, pues, que se inmiscuyan más en el COVID, dejar de lado de, no, yo en mi hemodiálisis, ¿verdad? No esconderse, estar en las unidades de hemodiálisis al pie del cañón, apoyar a los intensivistas, internistas, urgenciólogos en esta tarea. ¿Y por qué? Bueno, cuando se tenga nefrólogo, pues hay que invitarlo, ¿verdad?, a que participe. Son pocos los nefrólogos que hay en el país. Lamentablemente la mayoría de los estados tienen un nefrólogo por millón de habitantes, lo cual es muy poquito. Y así están los nefrólogos en México, son poquitos, pero muy valientes. El problema es que en cuestión de COVID todos terminan así, nefrólogos y cualquier médico. Y la otra cuestión así muy importante y que es lamentable, pues, es que los nefrólogos nos la pasamos escondidos. Entonces, por eso los urgenciólogos y los intensivistas, médicos internistas y personal que se encuentra en la área COVID, pues son los verdaderos héroes de esta guerra contra este virus. Eso sí, ¿verdad? Siempre utilizando sus N95 todos para evitar, pues, su contagio.